Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 27 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 5 de San Mateo, del versículo 20 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos vamos a centrar en el versículo 25. ¿Por qué en el versículo 25? Porque vamos a hablar del purgatorio. Pero ¿dónde dice la palabra purgatorio? Dicen los hermanos separados. Pero es que la palabra purgatorio no está en la Biblia. No está, si usted busca la palabra purgatorio, no está en la Biblia. Pero ¿por qué se le llama purgatorio? Porque va a ir a purgar una condena. Como cuando lo meten a usted en la cárcel, usted va a ir a cumplir una condena. La iglesia lo llama purgatorio. Pero, ¿de qué nos habla la Biblia? De una cárcel donde usted va a ir a pagar una deuda, donde usted va a ir a purgar una deuda. ¿Que saldrá? Sí saldrá. Y esto es lo que no entienden los hermanos separados. ¿Cómo es que lo dice la Biblia? Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Qué es lo primero que nos pide el Señor? Que tratemos de llegar a un acuerdo con nuestro adversario. Primero, con Dios. Tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue la muerte, nos vayamos en paz con Dios. Nos vayamos reconciliados con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que nosotros hemos dejado de lado los caminos de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros nos morimos y llegamos a la presencia de Dios? ¿Con qué le vamos a llegar nosotros a Dios? Si ni siquiera somos capaces de irnos a confesar, si ni siquiera somos capaces de ir a la Eucaristía a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Recuerdan? Que Jesús dijo allá en San Juan 6:51, el que come, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come de este pan vivirá para siempre. La confesión, San Juan 20:21, les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes lo retengan les serán retenidos. Jesucristo estableció el plan de salvación. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos y lo llevemos a la práctica. Para que nosotros lo cumplamos. Y eso es ponernos de acuerdo con lo que Jesucristo mandó y llevarlo a la práctica. Pero ¿qué pasa si yo voy por este mundo y nunca hice la voluntad de Dios? Fui una vez por allá a misa,
Si me bautizaron porque mis padres me bautizaron, iba pero no me confesaba. ¿Y qué pasó si usted muere? O por ejemplo, les pongo un ejemplo más entendible. ¿Qué sé yo? Usted es cristiano, aunque vaya de misa una vez por allá, y resulta que usted fue y se metió a una casa y se robó una gallina. Y que cuando usted se estaba robando la gallina, le tiraron un tiro y lo mataron. Usted se murió, llegó a la presencia de Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Dios no lo ama, no le va a dar cadena perpetua porque usted se robó una gallina. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a meter a la cárcel. ¿Hasta qué? Hasta que pague hasta la última pluma de la gallina. Dios es misericordioso, pero acuérdense lo que dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como nosotros en el cielo no entra nada manchado, usted va a tener que ir a purgar esa condena. Usted va a tener que ir a pagar hasta la última pluma de esa gallina. ¿Por qué? Porque robar es pecado. Y usted murió con un pecado que era robar. Pero usted no lo van a meter cadena perpetua. A usted Dios no lo va a mandar al infierno por robarse una gallina. Así como pasa hoy en la vida cotidiana. Cuando un juez encierra a una persona, tal vez porque esta persona se robó algo, le da una condena. ¿Una condena de cuánto? 2 años, 1 año, 3 años. Cuando él pagó la condena, sale. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Dios, si usted murió en pecado, y si no es un pecado que es tan grave, Él lo va a meter en la cárcel, en el purgatorio, hasta que usted pague hasta la última pluma de la gallina. Después podrá salir. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este evangelio. Por eso no se despegue si quiere escuchar toda la explicación. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿Dónde te van a encerrar? En la cárcel. ¿Cómo lo llama la iglesia? Purgatorio, donde usted va a ir a purgar una condena. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Ven que sí va a salir? Pero ¿hasta cuándo? Hasta que pague hasta la última pluma de la gallina que se robó. Sí va a salir. Por eso la Biblia le llama purgatorio. La iglesia le llama purgatorio, donde usted va a ir a purgar una condena, donde usted va a ir a pagar lo que aquí en vida hizo. Si usted murió y no se reconcilió con Dios y no hizo las cosas como Dios manda, pero no fue una persona que tan mala que se robó una gallina y se murió y fue, ahí llegó la presencia de Dios, ¿qué va a hacer? Dios lo va a meter en la cárcel. Dios lo va a mandar a purgar ese pecado. Hasta que usted pague, Dios lo dejará entrar. ¿Cómo podemos explicar esto un poquito mejor? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Vean, para explicarles un poquito más sobre el purgatorio. Dice, si alguno ve a su hermano en el pecado, o un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Vean cómo lo dice la Biblia. Oren por él y Dios le dará vida. ¿De qué está hablando? De que este hermano ya está muerto. Entonces, ¿qué nos pide la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ore por él y Dios le dará vida. Ve que está muerto. Ve que ya falleció. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ore por él y Dios le dará vida. ¿Qué quiere decir? Que él ya falleció. Él ya partió de este mundo. Pero, como les expuse el ejemplo, este hermano fue y se robó una gallina y lo mataron robándose una gallina. Es un pecado que no lleva a la muerte eterna, es un pecado que no lleva a la condenación eterna,
Es un pecado que no lleva al infierno. Es pecado, sí, es pecado de robar, pero no es un pecado que lo lleve al infierno. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ore por él y Dios le dará vida. ¿Por qué? Porque murió en pecado, sí, pero no es un pecado que lo lleve a la condenación eterna. Si alguno ve a su hermano en el pecado y un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo, pongan cuidado a esto, hablo de esos pecados, hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Estamos hablando de pecados cuyos pecados no es para la muerte, no es para la condenación eterna, sino es para para el purgatorio, para la cárcel, que nos habla San Mateo 5:25, que es el evangelio de hoy que estamos hablando. Lo van a entregar al carcelero, y el carcelero lo encerrará en la cárcel y no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. ¿Ves? Por eso la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 16, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Estamos hablando de esos pecadores cuyo pecado no es para la condenación eterna, no es para la muerte eterna, que lo agarraron robando, se murió. Pecado de robar, pero no es un pecado que lo lleve a la condenación eterna. Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Pero hay otro tipo de pecadores que mueren y esos, dice el Señor, por eso ya no hay que rogar, por eso no hay que hacer ya oración. Pero como nosotros no sabemos quién muere en pecado mortal y quién muere en pecado venial o en pecado que no lleva a la muerte, a nosotros que nos corresponde orar, porque el único que tiene la última palabra es Dios. Nosotros nos corresponde orar, nosotros no podemos condenar a nadie, nosotros tenemos que orar por aquella persona porque no sabemos cuál fue la situación de esa persona, no sabemos en qué estado murió. Y aquí hago un llamado. ¿Cuántas familias, cuántos hijos han dejado de orar por sus padres que ya fallecieron? ¿Cuántos hijos han dejado de orar por sus padres que ya fallecieron, por sus abuelos que ya fallecieron, por sus hermanos que ya fallecieron, por sus amigos o compañeros que ya fallecieron? Se han dejado de orar por las almas del purgatorio. Y hoy el Señor quiere que nosotros, que estamos en Cuaresma, que hagamos un sacrificio, que ayunemos por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque ellas necesitan oración, necesitan de nuestra oración. Y usted no sabe si su papá o su mamá, su abuelo, su tía, su tío, necesita de tu oración o necesita de que usted vaya y ofrezca una misa para poder salir del purgatorio. Nosotros no conocemos en qué estado murieron, si se reconciliaron antes de morirse y tuvieron el tiempo de reconciliarse, si pudieron comulgar, no lo sabemos. Por eso a nosotros nos corresponde orar, porque el último que tiene la última palabra es Dios. Dios es el que sabe si esta persona va a purgatorio o va a la condenación eterna, al infierno. Él es el que tiene la última palabra. Nosotros nos corresponde es orar. Nosotros no condenamos a nadie. Nosotros decimos, recibió una condena. Lo que no sabemos es para dónde, si para el purgatorio o para el infierno. Nosotros no condenamos. Simplemente que una persona que muere en pecado recibe una condena. Eso es todo. Pero nosotros no condenamos. Nosotros no podemos condenar a nadie. Nosotros lo que nos corresponde es orar. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso.
Y eso solo lo sabe Dios. Y Dios dice que hay pecado que lleva a la muerte y que por esto ya no pide oraciones. Por este ya no hay nada que hacer. Pero nosotros no sabemos. Pero nosotros no conocemos los corazones de las personas. Nosotros nos corresponde orar. Dice, por este no pido oraciones en este, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, toda maldad es pecado. Pero oigan, pongan cuidado este pedacito. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. ¿Ven por qué la Biblia nos explica la doctrina del purgatorio? Porque todo pecado toda maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Algunos los lleva al purgatorio, otros los lleva a la condenación eterna, pero nosotros no sabemos en qué estado muere una persona. Por eso nos corresponde orar por las benditas ánimas del santo purgatorio. Toda maldad es pecado, eso lo sabemos todos, pero nosotros no condenamos, porque los hermanos separados tienen decir, algunos, no todos, que el que muere en pecado se condenó. Cuando dicen, el que murió en pecado se condenó. Nosotros no condenamos a nadie. Dios es el único juez. Nosotros oramos, ¿por qué? Porque toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Y como nosotros no sabemos en qué estado murió, entonces nos corresponde orar. Vean cómo lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Ese es el juicio particular, porque está el juicio universal y está el juicio particular, que es cuando usted muera y llegue a la presencia de Dios. Y si usted lo que hizo agradó a Dios, vea, se lo voy a decir así, con la palabra de Dios, para que usted vea el juicio particular y el juicio universal, que es en San Mateo capítulo 25, versículo 31. Pero aquí vamos a leer el juicio particular. Un día se verá el trabajo de cada uno. El trabajo, lo que usted construyó en su vida, lo que usted hizo en su vida. Usted cuando llegue a la presencia de Dios, allá le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. ¿Es por qué se le llama purgatorio? Porque usted va a ir a purgar fuego purificador. Cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno en singular. Es el juicio particular. El fuego probará la obra de cada uno. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, Dios me va a llamar a cuenta y me va a decir, para ver qué fue lo que usted hizo. El fuego probará la obra de cada uno. Si lo que has construido, en singular, si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Si yo pasé haciendo el bien en la tierra, practiqué los mandatos de Dios, cumplí con sus mandatos, fui un cristiano practicante, no un cristiano oyente olvidadizo, que no practicaba. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Si lo que yo hice en la tierra merece el reino de los cielos, Dios me premiará, me abrirá las puertas del cielo. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Vean otra vez aquí, el obrero tendrá que pagar. Pero vean que después de pagar podrá salir. Lo que estamos hablando en el Evangelio hoy, que es San Mateo 5:25, de la cárcel. Si lo que has construido se resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego.
purgatorio, fuego purificador. San Mateo nos habla de una cárcel. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, nos habla de fuego purificador. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿Ya ve por qué se le llama purgatorio? Porque es a través del fuego que vamos a ser purificados. ¿De qué? De nuestras maldades. Allá donde vamos a ir a pagar. Ahí donde vamos a ir a purgar lo que hicimos mal aquí en la tierra. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo con Dios mientras estamos todavía de camino al juicio, que es lo que estamos leyendo en el Evangelio de hoy. Ponernos las pilas, hacer las cosas como Dios manda, dejar la mala vida, dejar el libertinaje, hacer lo que a mí me da la gana, para construir nuestra vida de acuerdo a los mandatos de Dios, para que cuando yo llegue a la presencia de Dios, cuando Él me sea aprobado lo que yo hice aquí en la tierra por el fuego, reciba el premio y no que tenga que ir a pagar al purgatorio. Y vean que ya hay personas ahí, por eso les estoy hablando del juicio particular, porque el juicio universal es cuando ya el mundo se acabe, cuando ya Dios nos llame a todos a cuentas, ya cuando no exista nadie aquí en la tierra. Ese es el juicio universal, lo que dice San Mateo 25:31. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo de Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Estas personas que murieron haciendo la voluntad de Dios, practicando y predicando a Jesucristo. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar, vean que no estaban muertos, que ya estos habían recibido el premio, estaban vivos. ¿Y quiénes eran? Las almas. ¿De quiénes? De los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Y estaban vivos. Y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte. Vean que estaban vivos y gritaban con voz muy fuerte. Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? ¿Qué estaban pidiéndole al Señor? Que hiciera justicia. ¿Por quiénes? Por aquellos que los habían matado. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco. Vean, por eso nosotros le llamamos santos. Se le dio a cada uno un vestido blanco. Se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos, hasta que todos lleguemos allá a la presencia de Dios. Entonces el juicio está, el juicio particular y el juicio universal, donde ya nos encontramos que ya hay personas, que ya hay almas, personas no, hay almas, que es lo que nosotros llamamos santos en el cielo. Por eso si usted lee Hebreos 12:22, en Hebreos 12:22 nos dice que ya hay, Hebreos capítulo 10, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, allá están los ángeles, a la asamblea en fiesta, ven que ya está la asamblea en fiesta, aquellos que fueron muertos a causa de la palabra de Dios, pero que recibieron su premio, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, allá están los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, allá está Dios, a los que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, lo que nosotros llamamos santos,
¿Quiénes? Los justos que ya alcanzaron su perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Allá está Jesucristo. ¿Y acompañado de quién? De todos los santos. ¿Quiénes? Los justos que ya alcanzaron la perfección. Por eso termino con el Evangelio hoy que nos dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Siempre y cuando haya vida, hay tiempo. ¿Para qué? Para convertirme y hacer las cosas como Dios manda, para que el día que me toque partir de este mundo pueda yo pasar la prueba y no tenga que ir al purgatorio. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.